¿Qué sucede cuando las estrellas más deslumbrantes de Hollywood se enfrentan a la cruda realidad de la prisión? Desde la caída estrepitosa de Paris Hilton hasta la introspección forzada de Lil Wayne en Rikers Island, estas historias revelan cómo el brillo de la fama se desvanece tras las rejas. Acompáñanos en este recorrido por los momentos más oscuros de las celebridades, donde la realidad supera a la ficción y cada día es una lucha por mantener la cordura. ¿Cómo una reina del hogar termina en la prisión más lujosa de Estados Unidos? ¿Quién podría imaginar a la icónica Martha Stewart, la reina del estilo de vida y el hogar perfecto, limpiando pisos y rastrillando hojas en un recinto carcelario? Es una escena que parece salida de una ficción, pero fue una realidad en el año 2004, cuando Stewart fue declarada culpable de tráfico de información privilegiada y enviada al Federal Prison Camp de Alderson, conocido irónicamente como Camp Cupcake. Este lugar de mínima seguridad es el destino de delincuentes no violentos, pero lo que ocurre dentro de sus muros va mucho más allá de la típica imagen de una prisión. La llegada de Martha a Alderson no pasó desapercibida. Desde el primer momento, su presencia transformó la rutina del lugar. Para alguien acostumbrado a una vida de lujos, la idea de convivir con reglas estrictas y tareas asignadas parecía un choque cultural. Pero, como siempre, Stewart demostró su resiliencia. Se inscribió en clases de yoga, crochet y cerámica, actividades que le permitieron encontrar algo de familiaridad en medio de la austeridad carcelaria. No obstante, el día a día no era tan idílico como parece. Martha debía cumplir con tareas como limpiar pisos y mantener el jardín, algo que describió como una experiencia humilde, pero profundamente aleccionadora. Además, Alderson tiene algo peculiar. No hay cercas, torres de vigilancia ni alambres de púas. Esto le da al recinto una apariencia de campus universitario más que de prisión, pero no te dejes engañar. Aunque los reclusos tienen mayor libertad de movimiento, la estructura y el control siguen siendo implacables. Para Stewart, este entorno marcó una oportunidad para reflexionar y, como ella misma mencionaría más tarde, reconstruir desde la base. Sin embargo, no todo fue rehabilitación y paz interior. La prensa no perdió ni un segundo en cubrir cada detalle de su estancia. Las cartas de apoyo de fanáticos llegaron por miles, consolidando su imagen como una figura pública incluso tras las rejas. Esta avalancha de atención hizo que el tiempo en prisión se sintiera menos solitario, pero también expuso lo difícil que es para las celebridades escapar de los reflectores, incluso en momentos de vulnerabilidad. Y entonces surge la pregunta: ¿fue realmente un castigo o una lección disfrazada de retiro? Cuando Martha finalmente salió de prisión, su retorno fue una especie de renacimiento. La mujer que había construido un imperio sobre la perfección, ahora llevaba consigo un aura de humanidad que la hizo aún más fascinante para el público. Pero, ¿qué nos dice esto sobre la justicia y el privilegio? Quizás la verdadera lección de Martha Stewart en Camp Cupcake no fue sobre leyes, sino sobre cómo el ser humano puede adaptarse y encontrar belleza incluso en los lugares más inesperados. La caída de Paris Hilton, de las alfombras rojas al aislamiento carcelario. Era el año 2007 cuando Paris Hilton, la heredera del imperio hotelero y la encarnación del lujo y el exceso, vivió un giro inesperado en su vida. La noticia de su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol y posteriormente su violación de la libertad condicional hizo que todo el mundo se preguntara ¿cómo sería el encarcelamiento de una de las figuras más reconocidas y controversiales del mundo? Lo que ocurrió durante esos días tras las rejas fue un espectáculo tan impactante como desconcertante. Paris fue sentenciada a 45 días de prisión, iniciando su condena en el Centro de Detención Regional Century en Los Ángeles. Sin embargo, su estancia en este recinto duró apenas unas horas. ¿El motivo? Una condición médica no especificada que resultó en su traslado a arresto domiciliario. Este cambio generó un aluvión de críticas públicas, acusaciones de trato preferencial y una indignación colectiva que obligó a las autoridades a devolverla al sistema penitenciario. Fue entonces cuando Paris experimentó el rigor de la vida tras las rejas, aunque en un contexto peculiar. De regreso en prisión, Hilton fue colocada en aislamiento en el ala médica, lejos de la población general. Esta medida no era un lujo ni un privilegio, sino una decisión para protegerla de posibles amenazas.
Pero este aislamiento, que debía garantizar su seguridad, también significaba largas horas de soledad y un impacto psicológico que dejó cicatrices en la joven heredera. La ausencia de contacto humano y la constante vigilancia crearon un entorno que Paris describiría más tarde como profundamente traumático. Y es que, aunque su tiempo tras las rejas fue breve, la experiencia marcó un antes y un después en su vida. Hilton confesó haber sufrido un desgaste emocional significativo, enfrentándose a una realidad que contrastaba brutalmente con su vida habitual de glamour y fiestas. Este episodio la llevó a reflexionar sobre sus decisiones y, según ella misma afirmó en entrevistas posteriores, a desarrollar una mayor compasión y autoconciencia. Por otro lado, el mundo exterior no dejó de observar ni un segundo. La prensa seguía cada detalle de su estancia, alimentando la controversia y manteniendo viva la narrativa de una sociedad obsesionada con las figuras públicas. En retrospectiva, su paso por la prisión fue breve, pero su impacto fue tan profundo que aún hoy se recuerda como uno de los momentos más infames de su vida. Finalmente, la gran pregunta queda en el aire. ¿Puede alguien realmente cambiar tras una experiencia así? ¿O el peso de la fama siempre será una barrera para la transformación? Lo que es indudable es que, durante esos días, Paris Hilton dejó de ser simplemente una socialité para convertirse en el rostro de un debate más amplio sobre justicia, privilegio y redención. Lindsay Lohan, una prisión detenida por una sola mujer. ¿Qué tan lejos puede llegar la fama para cambiar las reglas del juego, incluso tras las rejas? Lindsay Lohan, la estrella infantil convertida en símbolo del caos mediático, nos mostró que en el mundo penitenciario, ser famosa puede significar tanto un escudo como una espada. En el año 2010, Lohan fue sentenciada a 90 días de prisión por violar su libertad condicional. Lo que parecía una lección contundente pronto se convirtió en una historia donde la celebridad transformó incluso las dinámicas más rígidas. Al llegar al sistema penitenciario del condado de Los Ángeles, Lindsay cumplió solo 14 días de su condena debido al hacinamiento. Pero estos días no fueron como los de cualquier recluso promedio. Cada vez que Lohan salía de su celda, toda la prisión quedaba paralizada. Los demás reclusos eran confinados temporalmente para garantizar su seguridad. Este nivel de aislamiento preventivo no solo generaba tensiones internas, sino que destacaba cómo una sola persona podía alterar la vida cotidiana de cientos. Además, Lohan recibió privilegios que no están al alcance de la mayoría. Se le permitió continuar con tratamientos médicos personalizados, accediendo a medicamentos recetados que otros internos no podían obtener. Incluso, según informes, su dieta fue adaptada a sus preferencias, una concesión rara en un entorno diseñado para la igualdad. Estos detalles crearon una atmósfera de resentimiento entre los demás reclusos, quienes veían en ella un símbolo de la disparidad de trato dentro del sistema. Por otro lado, es importante considerar el impacto psicológico de estas medidas. Aunque pareciera que sus condiciones eran ventajosas, el aislamiento y la constante vigilancia también la hicieron enfrentar el peso de su soledad. La falta de interacción genuina y el escrutinio constante pueden convertir incluso los privilegios en cargas pesadas. El legado de su paso por prisión es una mezcla de controversia y lecciones personales. ¿Fue realmente una lección de humildad para la actriz o simplemente una interrupción breve en su camino lleno de altibajos? Lo que queda claro es que la fama no solo es una ventaja, sino también un peso que puede deformar cualquier sistema, incluso el más rígido. Y en el caso de Lindsay Lohan, esa fama definió cada instante de su breve estancia entre rejas. Lil Wayne en Rikers Island, el rapero que convirtió la cárcel en su escenario más desafiante. En el año 2010, Dwayne Michael Carter Jr., conocido mundialmente como Lil Wayne, se encontraba en la cúspide de su carrera musical. Sin embargo, una serie de decisiones lo llevaron a enfrentar una realidad que contrastaba drásticamente con los escenarios y las luces brillantes. Una condena de 1 año en la infame prisión de Rikers Island por posesión ilegal de armas. Este periodo no solo puso a prueba su resistencia, sino que también reveló facetas desconocidas de su personalidad y creatividad. Rikers Island, situada entre el Bronx y Queens, es reconocida por sus duras condiciones y su reputación como una de las cárceles más notorias de Estados Unidos.
Al ingresar, Lil Wayne fue colocado en una unidad de protección debido a su fama, lo que significaba un aislamiento de la población general para garantizar su seguridad. Este aislamiento, aunque preventivo, implicaba largas horas de soledad, un desafío mental y emocional para cualquier individuo. Para sobrellevar este entorno, Lil Wayne adoptó una rutina que combinaba ejercicio físico y actividades recreativas. Participaba en juegos de cartas, especialmente en torneos de uno, donde su competitividad y carisma se mantenían intactos. Además, dedicaba tiempo a la cocina, preparando platos sencillos que le recordaban momentos de su vida fuera de prisión. Estas actividades no solo le brindaban distracción, sino que también le permitían mantener una conexión con su identidad fuera de los muros carcelarios. La escritura se convirtió en una herramienta esencial durante su encarcelamiento. Lil Wayne mantuvo un diario detallado de sus experiencias, pensamientos y reflexiones. Este diario, publicado posteriormente bajo el título Gone Till November, A Journal of Rikers Island, ofrece una visión íntima de sus altos y bajos emocionales durante su tiempo en prisión. En él, relata desde momentos de profunda introspección hasta interacciones cotidianas con otros reclusos y el personal penitenciario. La obra ha sido elogiada por su honestidad y por mostrar la resiliencia del artista en circunstancias adversas. Durante su estancia, Lil Wayne también asumió un rol inesperado, el de consejero y apoyo para otros internos. Fue designado como supervisor de presos, una posición que implicaba ayudar a prevenir suicidios y brindar apoyo emocional a sus compañeros. Este papel no solo le otorgó un propósito dentro de la prisión, sino que también demostró su capacidad para influir positivamente en quienes lo rodeaban, incluso en un entorno tan desafiante. La comunicación con el mundo exterior fue otro aspecto crucial. A través de una iniciativa llamada Weezy Thanks You, Lil Wayne compartía cartas y mensajes con sus fanáticos, manteniendo viva su presencia en la industria musical y ofreciendo actualizaciones sobre su bienestar. Esta conexión constante no solo fortaleció su relación con sus seguidores, sino que también le proporcionó un sentido de normalidad y esperanza durante su encarcelamiento. Tras cumplir 8 meses de su condena, Lil Wayne fue liberado en noviembre de 2010. Su regreso al mundo exterior fue recibido con entusiasmo por sus fanáticos y colegas de la industria musical. Sin embargo, la experiencia en Rikers Island dejó una marca indeleble en su vida y carrera. En entrevistas posteriores, ha reflexionado sobre las lecciones aprendidas y cómo este periodo influyó en su perspectiva personal y profesional. En los años siguientes, Lil Wayne continuó enfrentando desafíos legales. En diciembre de 2020, se declaró culpable de un cargo federal relacionado con la posesión de armas, derivado de un incidente en el que transportaba una pistola cargada en su jet privado. Como resultado, enfrentaba una posible sentencia de hasta 10 años de prisión. Sin embargo, en enero de 2021, en su último día en el cargo, el entonces presidente Donald Trump le otorgó un indulto presidencial, liberándolo de la condena. La historia de Lil Wayne en Rikers Island es un testimonio de cómo una figura pública puede enfrentar la adversidad y encontrar formas de crecimiento personal, incluso en las circunstancias más difíciles. Su capacidad para adaptarse, reflexionar y mantener su creatividad viva durante su encarcelamiento demuestra una resiliencia que ha inspirado a muchos. Aunque su tiempo en prisión fue un capítulo oscuro, también sirvió como un catalizador para el desarrollo personal y una comprensión más profunda de sí mismo y de su entorno. O.J. Simpson, de la gloria deportiva al ocaso en prisión. Orenthal James Simpson, conocido mundialmente como O.J. Simpson, fue una figura emblemática en el mundo del deporte y el entretenimiento. Su vida, llena de éxitos y controversias, tomó un giro drástico en 2008 cuando fue condenado por robo a mano armada y secuestro, delitos que lo llevaron a cumplir una sentencia en el Centro Correccional Lovelock en Nevada. Este periodo marcó un capítulo oscuro en la vida de una estrella que, hasta entonces, había disfrutado de la cima del éxito. En Lovelock, Simpson se enfrentó a una realidad completamente distinta a la que estaba acostumbrado. Lejos de los reflectores y la fama, su día a día se componía de rutinas estrictas y tareas asignadas. Sin embargo, su carisma natural y su pasado como atleta
le otorgaron un estatus particular entre los internos. Participaba en juegos de cartas y damas, actividades que le permitían mantener cierta normalidad en medio del confinamiento. Además, su presencia en el equipo de softball de la prisión no solo le brindó una vía de escape, sino que también le permitió compartir su experiencia deportiva con otros reclusos. A pesar de las circunstancias, Simpson logró adaptarse al entorno carcelario. Su capacidad para relacionarse con los demás y su disposición para participar en actividades colectivas le ganaron el respeto de muchos dentro de la prisión. Sin embargo, este periodo también fue de profunda reflexión. Alejado de su familia y amigos, tuvo que confrontar las decisiones que lo llevaron hasta allí y las consecuencias de sus acciones. Tras cumplir 9 años de su condena, Simpson fue liberado en 2017 por buena conducta. Su salida de prisión generó una vez más la atención mediática mundial. Muchos se preguntaban cómo sería su vida después de la cárcel y si lograría reintegrarse a la sociedad. Simpson se trasladó a Las Vegas, donde intentó llevar una vida discreta, aunque su nombre continuó siendo sinónimo de controversia. En abril de 2024, O.J. Simpson falleció a los 76 años a causa de un cáncer de próstata. Su muerte cerró un capítulo lleno de altibajos, éxitos deportivos y escándalos legales. A pesar de sus logros en el campo de juego, su legado quedó inevitablemente marcado por los eventos que lo llevaron a prisión y las controversias que lo rodearon hasta el final de sus días. La historia de O.J. Simpson es un recordatorio de cómo las decisiones personales pueden transformar una vida llena de promesas en una serie de desafíos y caídas. Su paso por el Centro Correccional Lovelock no solo reflejó las consecuencias de sus acciones, sino también la capacidad humana de adaptación y búsqueda de redención, incluso en las circunstancias más adversas. Michael Cohen. Del poder en la Torre Trump a la introspección en Otisville. Michael Cohen, conocido por ser el abogado personal de Donald Trump, pasó de los lujosos despachos de la Torre Trump a una celda en la Institución Correccional Federal de Otisville. Condenado en 2018 por evasión fiscal y violaciones a las leyes de financiamiento de campañas, su historia es un testimonio de cómo el poder y la lealtad pueden llevar a una caída estrepitosa. Otisville, ubicada en Nueva York, es conocida por albergar a reclusos de cuello blanco y ha sido catalogada como una de las prisiones más cómodas de Estados Unidos. Durante su estancia, Cohen tuvo acceso a actividades recreativas como tenis y bochas, y se le permitió participar en programas educativos. Este entorno, aunque más benigno que otras prisiones, ofreció a Cohen un espacio para la reflexión y el arrepentimiento. Durante su tiempo en prisión, Cohen escribió un libro titulado Disloyal, a memoir, en el que detalla su relación con Trump y las acciones que lo llevaron a su condena. La obra ofrece una visión interna de los entresijos del poder y las decisiones que pueden llevar a la perdición. Además, Cohen ha utilizado su experiencia para abogar por la reforma del sistema de justicia penal, destacando las disparidades y desafíos que enfrentan los reclusos. Tras su liberación en 2020, Cohen ha mantenido una presencia activa en los medios, ofreciendo análisis políticos y legales. En 2024, fue reconocido por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes en el ámbito climático, destacando su trabajo en la iniciativa Climate Action 100+. Este reconocimiento subraya su transformación y compromiso con causas globales. La historia de Michael Cohen es un recordatorio de cómo las decisiones personales pueden llevar a consecuencias profundas, pero también de la capacidad de redención y cambio. Su paso por Otisville no solo marcó un periodo de castigo, sino también una oportunidad para reevaluar su vida y propósito. El trabajo obligatorio de los famosos en prisión, cuando la celebridad se enfrenta a la realidad carcelaria. La vida en prisión es un gran ecualizador, donde incluso las estrellas más brillantes deben adaptarse a las rutinas y obligaciones que rigen el día a día tras las rejas. Para las celebridades acostumbradas a un séquito de asistentes y comodidades, enfrentarse a tareas domésticas y laborales puede ser un choque brutal con la realidad. Sin embargo, la manera en que cada una maneja estas obligaciones varía, revelando mucho sobre su carácter y capacidad de adaptación. En el sistema penitenciario, el trabajo es una parte integral de la rehabilitación y el mantenimiento de la institución.
Los internos suelen participar en actividades como la limpieza de instalaciones, la cocina, la lavandería y talleres de producción. Estas tareas no solo ayudan a mantener la prisión en funcionamiento, sino que también buscan inculcar disciplina y habilidades laborales en los reclusos. Para las celebridades, acostumbradas a un estilo de vida opulento, estas tareas pueden parecer humillantes o degradantes. Sin embargo, algunos las aceptan como parte de su proceso de redención. Martha Stewart, la gurú del estilo de vida, es un ejemplo notable. Durante su estancia en la prisión de mínima seguridad de Alderson, conocida como Camp Cupcake, Stewart participó en tareas como limpiar pisos y rastrillar hojas. Lejos de rehuir estas responsabilidades, las asumió con una actitud positiva, utilizando sus habilidades para mejorar el entorno. Incluso impartió clases de yoga y artesanía a otras internas, convirtiendo su tiempo en prisión en una extensión de su marca personal. Sin embargo, no todas las celebridades muestran la misma disposición. Algunos intentan eludir estas tareas utilizando su influencia o recursos financieros. Se han reportado casos donde figuras prominentes pagan a otros internos para que realicen sus labores asignadas. Esta práctica, aunque común en ciertos círculos, puede generar tensiones y resentimientos entre la población reclusa, ya que perpetúa las desigualdades que existen fuera de los muros de la prisión. La evasión de responsabilidades laborales no solo afecta la dinámica interna de la prisión, sino que también puede tener consecuencias legales. El incumplimiento de las obligaciones asignadas puede resultar en sanciones disciplinarias, como la pérdida de privilegios o el aislamiento. Para las celebridades, que ya están bajo el escrutinio público, tales sanciones pueden agravar su situación y dañar aún más su imagen pública. Es importante destacar que el trabajo en prisión no es simplemente una forma de castigo, sino una herramienta de rehabilitación. Participar en actividades laborales puede proporcionar a los internos un sentido de propósito y normalidad, ayudándolos a desarrollar habilidades que serán útiles una vez que recuperen su libertad. Para las celebridades, que a menudo viven en una burbuja de privilegios, esta experiencia puede ser una oportunidad para reconectarse con la realidad y desarrollar una mayor empatía hacia los demás. La forma en que una celebridad maneja las obligaciones laborales en prisión puede influir en su proceso de rehabilitación y en la percepción pública tras su liberación. Aquellos que aceptan sus responsabilidades y buscan contribuir positivamente al entorno carcelario suelen ser vistos con más respeto y comprensión por parte del público. Por el contrario, quienes intentan evadir sus deberes pueden enfrentar críticas y una mayor dificultad para reconstruir su imagen y carrera. En conclusión, el trabajo obligatorio en prisión representa un desafío significativo para las celebridades, obligándolas a confrontar una realidad muy distinta a la que están acostumbradas. Su capacidad para adaptarse y asumir estas responsabilidades no solo afecta su experiencia tras las rejas, sino que también juega un papel crucial en su proceso de rehabilitación y en la reconstrucción de su imagen pública. Al final del día, la prisión no distingue entre fama y anonimato. Todos deben cumplir con su parte. El impacto psicológico de la prisión en las celebridades. ¿Una transformación o una caída al abismo? La prisión es un entorno que desafía la psique humana, sometiendo a los individuos a niveles extremos de estrés, aislamiento y confrontación con uno mismo. Para las celebridades, acostumbradas a la adulación y al lujo, el encarcelamiento puede ser una experiencia aún más desestabilizadora. La transición de una vida de privilegios a la austeridad carcelaria no solo afecta su rutina diaria, sino que también tiene profundas implicaciones psicológicas. Robert Downey Jr., reconocido actor de Hollywood, es un ejemplo de cómo la prisión puede servir como un catalizador para el cambio. En los años 90, Downey Jr. enfrentó múltiples arrestos relacionados con el abuso de sustancias, lo que culminó en una sentencia de prisión. Durante su tiempo tras las rejas, experimentó una profunda introspección que lo llevó a confrontar sus demonios internos. Esta experiencia fue fundamental para su posterior recuperación y resurgimiento en la industria cinematográfica, donde alcanzó nuevos niveles de éxito y reconocimiento. Por otro lado, la experiencia carcelaria puede tener efectos devastadores en la salud mental de las celebridades. El aislamiento,
La pérdida de privacidad y el estigma asociado al encarcelamiento pueden conducir a trastornos como depresión, ansiedad y estrés postraumático. La exposición a un entorno potencialmente violento y la separación de sus sistemas de apoyo agravan estos efectos. Además, la constante atención mediática puede intensificar la presión psicológica, dificultando la adaptación al entorno carcelario y la posterior reintegración a la sociedad. La prisionalización es un fenómeno que describe la adaptación de los reclusos a las normas y valores de la subcultura carcelaria. Este proceso puede llevar a cambios en la personalidad y en la conducta, afectando la capacidad de reintegrarse a la vida fuera de la prisión. Para las celebridades, este proceso puede ser aún más complejo debido a su estatus y la expectativa pública de mantener una determinada imagen.